En esta edición de Legis, Café con Expertos, tenemos a dos especialistas que nos explicarán cómo los nuevos escenarios internacionales impactan en el comercio a nivel nacional. Escuchemos a Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, y Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo de FITAC, las más importantes agremiaciones colombianas en temas de comercio exterior. ¿De qué hablarán en este café? Coyunturas a nivel mundial y sus efectos en la economía colombiana. El Brexit y la guerra China-Estados Unidos. Normativa, regulación. Megafusiones. Certidumbre jurídica, tecnológica y potencialización del recurso humano. ¿Con quién les gustaría tomarse otro café? Hola Miguel, yo lo quería invitar a que alrededor de este café conversemos sobre la coyuntura que está viviendo la economía internacional. Coyuntura bien complicada por la incertidumbre que está generando, pero ¿cuáles pueden ser los efectos sobre la economía colombiana? Si bien la economía colombiana está teniendo un comportamiento positivo, vamos a crecer por encima del 3%, cuando uno se compara con la región, Argentina que está negativo, Venezuela no hablemos, pero estamos mejor que Perú, que Chile, pero indudable que no estamos viviendo un escenario fácil. Estamos llenos de incertidumbre, lo ve uno en la tasa de cambio, los inversionistas a nivel internacional buscan refugio en el oro, buscan refugio en el dólar toma valor, todas las demás monedas nos devaluamos. Pero ¿cómo estás viendo tú las oportunidades que puede tener una economía como la colombiana, particularmente en este tema de comercio internacional? Javier, como tú lo mencionas, yo también veo grandes retos frente a un escenario mundial enrarecido por varias circunstancias a nivel de Brexit, a nivel de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que fundamentalmente van a tener un impacto muy importante en la economía colombiana, no solamente en el país, sino en la región de Latinoamérica y el Caribe. Para nosotros y para la economía es muy importante que podamos realmente tener una estrategia de diversificación, no solamente de mercados, sino de productos. Como tú bien lo mencionabas hace un rato, estamos enfocados en los bienes tradicionales de exportación, pese a que algunos de ellos nos ofrecen unas oportunidades muy importantes de trabajo, seguimos enfocados y los esfuerzos del gobierno nacional desafortunadamente siguen enfocados a esas exportaciones tradicionales. ¿Por qué no emprender una gran campaña, así como lo han venido haciendo diferentes agremiaciones entre Analdex, para mirar nuevos mercados potenciales para un producto como el aguacate Hass, por ejemplo, que tiene una potencialidad importantísima en mercados como Europa, en mercados como Estados Unidos, en donde los productos colombianos con alto valor agregado empiezan a tener una demanda interesante y empiezan a jalonar esos crecimientos positivos más allá de los impactos que pueda generar esta tasa de cambio. Por supuesto, tenemos que analizar también esos impactos a nivel de las famosas megafusiones empresariales, Javier, que es un tema que nos está pegando al sector logístico muy fuerte. Megafusiones entre las navieras, entre grandes operadores logísticos, que así las inversiones en el país no sean muy grandes, van a tener una repercusión importantísima en los costos de la logística, no solamente de comercio nacional, sino de comercio internacional. Pero en ese tema que tú señalas, para contrarrestar esa incertidumbre es necesario afianzar la confianza, que los inversionistas, los agentes económicos en Colombia tengan unas reglas de juego, pues, que no se las estén cambiando continuamente. Y ahí resulta fundamental todo el tema de facilitación del comercio. Hacer comercio en Colombia, tú lo sabes, no es fácil, no es barato. Necesitamos lograr que Colombia facilite las operaciones tanto en términos de días, del tiempo, como en términos de los costos. Y en eso el tema de la normativa aduanera pues es fundamental, porque claro, tú señalas lo que está ocurriendo en la industria naviera, los efectos que puede tener sobre la economía colombiana, pero yo diría, eso casi que escapa a nuestro manejo. Son decisiones que se están dando en el mundo, pero en el tema interno, particularmente en el tema normativo, creo que eso sí es tarea nuestra. Total. ¿Cómo estás viendo ese tema normativo, el tema de regulación, cambio en las reglas de juego? ¿Cómo estás viendo eso?
Había una tarea que estaba pendiente, Javier, tú bien lo sabes, con todos estos temas de incertidumbre jurídica que se habían desatado con la concertación, si se puede llamar de alguna forma, de ese famoso decreto 390 que nunca lo vimos ni siquiera gatear. Y yo pienso que esa era una tarea que estaba pendiente por parte del Gobierno Nacional de tratar de dar claridad a lo que estaba vigente, a lo que no estaba vigente, a lo que necesitaba o necesita todavía un desarrollo informático en el cual el gobierno está trabajando de una forma muy fuerte, pero tiene que meter el pie en el acelerador. Yo pienso que hay aspectos positivos en este sentido, Javier, porque en la medida en que uno tenga en una sola compilación, en un solo libro, lo que está vigente para el comercio internacional y para el tema aduanero, yo pienso que eso es un punto positivo. Sin embargo, vemos que todavía florecen algunos aspectos que causan incertidumbre jurídica, particularmente con los temas de sanciones y los temas de multas, que para nosotros como actores logísticos son un punto muy importante de poner sobre la mesa. Esto requiere un análisis muy importante por parte del Gobierno Nacional y por parte de nosotros los gremios para que medidas a nivel de multas y sanciones y pérdida de exenciones y pérdida de prerrogativas como los que se nos vienen el próximo año con los UAP y los ALTES, obviamente no tengan un efecto negativo en la economía nacional y que nosotros podamos, por supuesto, a nuestras empresas aliadas, darles cierta tranquilidad para que la continuidad de sus negocios prospere y para que sigamos saliendo adelante. Ustedes desde Analdex, Javier, ¿cómo ves el tema? Sí, yo creo que es fundamental lograr que desaduanar un contenedor en Colombia no tome más de 48 horas. Hoy estamos en 112 horas, necesitamos que la normativa, la tecnología que se le meta al tema nos permita reducir los tiempos. Creo que eso es fundamental. Cuando uno se compara internacionalmente, pues no estamos bien. Necesitamos avanzar para lograr atraer esas inversiones que nos permitan esa diversificación. Tú sabes que el comercio hoy en día se mueve alrededor de las cadenas globales de valor. Nosotros no estamos ahí. Tenemos que buscar inversiones anclas que nos permitan conectarnos con esas cadenas globales de valor, pero necesitamos agilidad en los procesos. Es fundamental tener procesos muy simples, con tecnología y lograr pues, que las tarifas de transporte sean mucho más bajas, los fletes, y ahí el tema de transporte multimodal. Trabajar por el ferrocarril, por la navegación por el río Magdalena, para mover cargas de gran peso o volumen, también es fundamental para lograr bajar costos, ser competitivo. Esos costos país no lo dejan a uno competir. Entonces creo que tenemos que trabajar en la normativa, en lograr que esos propósitos que se plantearon cuando se diseñaron estas normas se materialicen, pero también lograr bajar costos país, que le den señales a los inversionistas de que exportar desde Colombia es rentable, porque yo creo que los empresarios siguen mirando el mercado nacional, que es mucho más rentable que todo este tema de exportar, por lo que tú señalas. No solamente porque el mercado externo tiene incertidumbres, sino porque lo sancionan drásticamente. Totalmente. Si usted comete errores formales. Entonces creo que en esas tareas tenemos que avanzar. Javier, mencionaste dos aspectos muy importantes en un proceso de transformación de cualquier entidad estatal o incluso una entidad privada. El tema de certidumbre jurídica, el tema de que tengamos unas reglas de juego claras para tanto administrados como administradores, un tema tecnológico que tiene que ser la punta de lanza para los temas de modernización en el país. Pero hay un tercer aspecto que considero fundamental y es todo el tema de la potencialización del recurso humano y del talento humano. De mirar cuáles son esos perfiles, esas capacidades, esas competencias, esas habilidades que requieren diferentes entidades, no solamente la DIAN, sino el Ministerio de Comercio y otras entidades que intervienen en la cadena logística de comercio exterior, ICA, INVIMA, Policía Antinarcóticos, que realmente garanticen que esta triada cumpla su objetivo fundamental, que como lo mencionabas anteriormente, tiene que ser únicamente el tema de facilitación de comercio, por supuesto sin descuidar el control, pero que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, sientan que hay un ambiente, un panorama de negocios con unas normas de juego claras, que hay una tecnología que está funcionando, que hay unos datos que están sirviendo para algo, que hay unos datos que están compartiéndose entre entidades, que no solamente me pidan una cosa aquí y me lo vuelvan a pedir en otra entidad, sino que entre las entidades del gobierno se hablen, pero más importante, tener
esa gran capacidad de que las entidades se vuelvan atractivas para que el nuevo talento humano pueda seguir llegando y pueda hacer ese cambio generacional que entidades necesitan urgentemente en el país. Pero yo creo que en estos momentos hay una buena oportunidad para hacer esa transformación en el tema de talento humano. Buena parte de la gente que hoy trabaja en la DIAN está a punto de pensionarse y la DIAN necesita crecer su planta de personal. Entonces, no solamente es la gente que tiene que salir por pensión, sino gente que va a tener que entrar porque la planta debe aumentar. Cuando uno compara el personal de la DIAN con otras aduanas de aquí del vecindario, Chile, Perú, uno ve que tienen muchas más personas por administrado, por declarante. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad de traer sangre joven, talento nuevo a la DIAN. Creo que sería fundamental tener unos niveles salariales también que hagan atractivo a las personas hacer carrera en la entidad, que a uno le digan si quiere trabajar en la DIAN y es como hoy decirle quiere trabajar en el Banco de la República, en Planación Nacional, Ministerio de Hacienda. Creo que eso es atractivo para los jóvenes que están egresando de las universidades. Creo que eso hay que lograrlo y creo que esa es una oportunidad que en este momento se puede dar esa transformación, porque yo coincido contigo, es fundamental no solamente tener un marco regulatorio, seguridad jurídica, tecnología, sino también las personas que van a implementar eso, y creo que allí se necesita mejorar ese talento humano. En eso coincido y creo que estamos en una buena oportunidad para hacer ese cambio. Javier, algo de lo que hablábamos hace algunos días en el marco del SENA, del Congreso, de la Mesa Logística del SENA, tenía que ver con la institucionalidad del sector logístico en el país, en donde vemos diferentes entidades, llámese Planación Nacional, llámese Ministerio de Transporte, llámese la misma DIAN, llámese Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderando temas a nivel de logística, pero cuando uno va a ver la logística se empieza a presentar como un tema muy gaseoso, en donde se vuelve transversal y no hay nada más peligroso que tener un tema transversal, porque nadie asume el liderazgo en este sentido. Yo particularmente, para meterle un cuarto factor a esto, pienso que el tema de logística y de facilitación de comercio debería empezar a focalizarse hacia tener, digamos, un escenario, una institución, como quiera que se llame, en donde realmente todos los ojos convergan ahí, y en donde se vuelve un tanque de pensamiento para no solamente la identificación de cuellos de botella, sino la elección y evaluación de las mejores prácticas a nivel internacional que nos permitan seguir fortaleciendo espacios como lo que hemos venido haciendo en el último año, las mesas de facilitación de comercio. ¿Cómo, Javier, ves desde Analdex y desde tu perspectiva propia los resultados de la mesa de facilitación de comercio y cuáles, en tu mejor saber y entender, son esos retos y esas expectativas que tiene el tema de facilitación del país? Yo creo que cuando te refieres al tema de la institucionalidad, pues lo que uno observa es que en este momento el liderazgo en esa materia lo tiene Planación Nacional. Es quien desarrolló la misión logística, quien está haciendo la encuesta logística, se está trabajando en el COMPES, en una actualización del COMPES logístico, pero creo que esa es la cabeza, como tú lo señalas, del tanque de pensamiento para definir una política, pero uno necesita una cabeza que ejecute esa política, que lidere esa política. Por eso yo comparto la propuesta que hizo el presidente de Colfecar de convertir al Ministerio de Transporte en un ministerio de la logística. Y no tiene nada de extraordinario. Claro. Es ver cómo el ministerio anteriormente era un ministerio de obras públicas, donde lo fundamental era el cemento, el hierro, y después entendió que no bastaba con eso, esa infraestructura básica, sino que lo importante era lo que rodaba por esas vías. Totalmente. Y entonces se transformó en el Ministerio de Transporte. Hoy, cuando uno mira la integralidad de la logística, uno dice, le falta un doliente, le falta una cabeza, y debería ser ese Ministerio de Transporte quien se transforme en el Ministerio de la Logística y lidere la ejecución. Porque yo creo que la política está diseñada. La política
Creo que la hemos concertado, todos estamos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, pero la ejecución, esa no la hace Planeación Nacional. Se necesita un líder, una cabeza, y ese debería ser el Ministerio de Transporte transformado en un Ministerio de la Logística. Creo que esa es una idea que debería uno ver cómo plasma en una realidad. Le hemos trabajado mucho al hardware, por decirlo de alguna forma, pero el software sigue incompleto. El tema de conectar, como tú bien mencionas, cadenas globales de valor, cuáles son los mejores modos para transportar las mercancías desde los centros productivos del país hacia los puertos y aeropuertos. Es un tema que también es una gran preocupación para nosotros como gremio de logística y de comercio exterior. Sin embargo, vemos que todavía estamos enfrascados en discusiones de mirar qué hacemos con el río, particularmente el río Magdalena, pero hay otras afluentes importantes en el país, en el sur, que pueden también jugar un papel importante en materia de distribución, en materia de aprovisionamiento de materias primas y bienes. Pero hay una deuda que tiene el país con otros medios de transporte. El tema férreo, que todavía esas cuentas no dan, se han hecho unos escenarios empiezan importantes. a cuadrar. Y eso es lo importante, empiezan a cuadrar las cuentas, pero qué bueno sería que pudiéramos, obviamente sin demeritar todo el tema que ha pasado y la historia que tiene el transporte carretero en el país, pero empezar a jugar con diferentes modos para que el país sea mucho más competitivo, sin afectar obviamente los costos y las ganancias del sector de transporte de carga por vía terrestre, pero empezar a jugar con otros modos de transporte. Fundamental porque yo creo que el Ministerio de Transporte y la sociedad en general ha entendido que no basta con desarrollar la infraestructura física. Usted puede tener una doble calzada Bogotá-Buenaventura con túneles de la línea y un camión que sale de Bogotá hacia Buenaventura. En ese trayecto se puede ahorrar por la infraestructura moderna unas 6 horas en ese trayecto. Pero si no tenemos logística asociada a eso, el camión llega al puerto y por temas de enturnamiento, etcétera, puede perder esas 6 horas. Totalmente. Y entonces se perdió toda la ganancia de haber invertido en una infraestructura moderna. Entonces, eso que señalas de lograr integrar la infraestructura física, el río, el ferrocarril con la logística es fundamental. Y lo estamos viendo en este proceso de recuperación del tren. Nosotros hemos estado trabajando en la recuperación del trayecto Dorada-Santa Marta, estamos participando con café, sacando café por allí, y claro, no daban las cuentas en la medida en que no había carga de compensación. Pero ya aparecieron las cargas de compensación, ya los camiones no van solamente a llevar café a La Dorada, sino que pueden salir con carga de La Dorada. Entonces los fletes empiezan a cuadrar y a hacer viable la operación. Creo nuevamente que no basta con recuperar la carrilera, hay que meterle logística. Entonces ahí es fundamental esa integración. Creo que si uno muestra que es viable económicamente, logísticamente, recuperar estas vías, que no se trata de competir con el modo carretero, sino de complementar la operación, creo que podemos salir adelante también con otras alternativas en otras regiones y con Río Magdalena. Creo que ese es como el reto que tenemos por delante, nuevamente, para volver a lo que hablábamos al comienzo, hacer que el producto colombiano sea competitivo, porque estos costos hacen que no seamos competitivos y estamos perdiendo oportunidades que hay en los mercados internacionales. El mundo hoy está demandando alimentos y Colombia podría ser un abastecedor de buena parte de esos productos agrícolas que China está demandando. Es que China está urbanizando 1.000 millones de personas, estaban en el campo y están yendo a las ciudades. ¿Quién va a alimentar esas personas? América Latina. Y dentro de América Latina, Colombia, ¿cómo juega? Bueno, tenemos que ser competitivos, tenemos una oferta exportable, tenemos que crear nueva oferta exportable, pero esa oferta tiene que ser competitiva. Creo que ese es uno de los retos fundamentales. Por eso, esto hay que mirarlo de manera integral. Bajar costos, aumentar productividad, tener reglas estables de juego. Ahí me preocupa lo que está ocurriendo con zonas francas. Cambiar reglas de juego que sí, pueden estar muy bien intencionadas, pero no vemos las consecuencias que tiene sobre los inversionistas. Inversionistas que diseñaron un modelo de negocio y ahora le dicen, no, le vamos a cambiar ese esquema y
quedan que el modelo de negocio ya no les da. Entonces, creo que es fundamental tener esos elementos para no cometer errores que nos lleven a castigar la inversión y que se vea que Colombia no es un país serio en esa materia. Entonces, creo que es fundamental corregir esos errores, digámoslo así, entre comillas, para evitar esos efectos perversos de una medida sana, pero que tiene unas consecuencias negativas. Entonces creo que es necesario trabajar esos aspectos. No solamente cuando mencionas el tema de zonas francas tiene un impacto en cómo nos ven los inversionistas para mirar cómo se van a comportar sus inversiones en el corto, mediano y largo plazo. También es importante revisar los temas de logística y los temas operativos de la gestión de las zonas francas como tal. La formulación del formulario de movimiento de mercancías, quererlo convertir en una declaración de importación, eso tiene unos efectos muy importantes que por fortuna han logrado menguarse de una forma importante con participación no solamente de ustedes sino de todo el sector privado. Pero viene un aspecto muy importante, digamos, pegado al tema de zonas francas y pegado a todas las decisiones que tiene que tomar el país, en un aspecto muy importante, dice el tema portuario. Mucho se ha hablado de que Colombia necesita dar el paso a mirar un nuevo esquema portuario, estamos pensando en autoridades portuarias, ya la DIMAR ha dicho que hay que revisar muy bien el aspecto porque las autoridades portuarias en Savannah, en puertos de Estados Unidos, en Halifax, en Canadá, tienen temas de gobernanza portuaria que han funcionado muy bien. ¿Podrían funcionar esos temas de autoridad portuaria en el país o tendríamos que ver otro tipo de gobernanza portuaria en Colombia? ¿Qué nos está pasando, Javier? Ya algunas inversiones se han ido para otros países de América Latina. En 2 semanas estamos inaugurando el puerto de Pozorja en Guayaquil, un puerto con una inversión de largo plazo de DP World, y esto nos va a pegar muchísimo a todos los puertos, no solamente del Pacífico colombiano, sino del Caribe, todos los temas de transbordos, un calado natural importantísimo, una profundidad importantísima que obviamente va a poner al puerto de Pozorja en una posición muy importante y me atrevería a decir predominante en ese sentido. Eso hay que mirarlo a la luz de lo que señalabas antes, las transformaciones que se están dando en la industria naviera a nivel mundial, las fusiones, las adquisiciones, la integración vertical, porque buena parte de estas inversiones son de navieras. Entonces, esa integración vertical lleva a que ellos digan, la carga llega a mi puerto, yo la transporto en mis buques, y ahí uno cómo juega. A mí me da temor volver a autoridades portuarias regionales, creo que sería retroceder, pero indudable que tenemos que repensar nuestra política portuaria, modernizarla, pensarla hacia el futuro de cara a las transformaciones que ha tenido la industria naviera nacional. Yo creo que todos estos elementos nos llevan a pensar que deberíamos invitar a, por ejemplo, si te parece, a Ingrid Díaz, maravilloso, la directora de la aduana, a discutir estos temas. Creo que es la cabeza en la DIAN de esta nueva regulación, de la normativa, cómo se implementa, cómo es la nueva DIAN, la DIAN moderna. Yo creo que sería un buen personaje para sentarnos a tomar un café. Claro, comparto contigo el tema y adicionaría a alguien más. ¿Sí? Luis Alberto Rodríguez, el nuevo director de Planeación Nacional, que tiene una visión como viceministro técnico de Hacienda. Ahora tiene un reto muy importante desde Planeación Nacional para manejar todos los temas del COMPES, para manejar todos los temas de logística. Pienso que podríamos generar un espacio muy interesante y muy enriquecedor de discusión para seguir, que esos temas nunca se acaban, Javier. Y la idea es que sigamos nosotros desde los gremios produciendo. Mirar integralmente estos temas de transporte, de logística, creo que sería también un buen personaje para tomarnos un café. Excelente, Javier. Pues bueno, me dio mucho gusto tomarme este café contigo, Javier, y ojalá tengamos otra próxima oportunidad. Muchas gracias.